de un sinfín de entidades que a imagen y semejanza de la Casa de Andalucía nacieron tiempo a. De ahí el celebrado ya aniversario, 50 años de trayectoria, 50 años de andadura, y como bien decía, otras muchas son las entidades que a imagen y semejanza siguen las huellas del buen hacer de la Casa de Andalucía de Barcelona. Es la situación que nos afecta. Ha tenido que cambiar el chip y la forma de realizar las actividades, dado que la Casa de Andalucía tiene un poder de convocatoria importante a realizar sus actividades en grandes teatros, llenar grandes eventos y unir a socios, amigos, simpatizantes, representantes, como bien decía, de otras entidades hermanas y también representaciones sociopolíticas que se han sumado siempre y que han dado apoyo a la Casa de Andalucía de Barcelona, porque a las entidades como esta no simplemente se les ayuda con la consabida subvención para que puedan realizar las entidades. Queda de manifiesto la labor importante que realizan con la presencia de personalidades del mundo de la política y sociocultural, como bien decía. Y eso es precisamente, como decía el cardenal Richelieu, estos son mis poderes. Bueno, pues esos son los poderes de la Casa de Andalucía de Mm. Barcelona. A grandes males, grandes remedios. Y ahora nos une a través de las redes de Internet, a través de estas conexiones modernas, pero con el mismo espíritu de continuar trabajando en pro y en defensa de las raíces del sur. Se avecina la conmemoración del Día de Andalucía, que a kilómetros y kilómetros de distancia, aquellos que somos oriundos del sur, llevamos a gala el que una fecha como esta que se acerca en esta Cataluña de adopción que nos abrió sus puertas, podamos continuar compartiendo la cultura de nuestras raíces con esta de la tierra de acogida, de bienvenida. Y es por ello que hoy la Casa de Andalucía ha tenido a bien invitar a una ilustre personalidad que, como ustedes van a poder comprobar, va a quedar de manifiesto en la agradable tarde que vamos a compartir. Les quiero recordar que aquellas personas que en este momento tienen la deferencia de acompañarnos a través de Internet, a través de este canal de YouTube, que también a posteriori, entrando en la página web de la Casa de Andalucía de Barcelona, podrán recuperarla y podrán disfrutarla nuevamente. Y, por supuesto, como bien decía anteriormente, vamos a enviar un saludo a tantos cuantos amigos se suman y tienen la deferencia paulatinamente de ir acercándose a este canal de YouTube. Pedirles, como hiciera hace unos instantes también nuestra presidenta, que por favor mantengan los micrófonos barrados, los micrófonos cerrados, porque en cualquier momento puede escucharse el timbre de un teléfono, una llamada, el fondo de un televisor que tenemos al fondo en ese otro lugar y que pensamos que no, pero sí, sí afecta y llega a ser captado por el micrófono del interlocutor que en ese momento esté haciendo uso de la palabra. Por todo ello, mil gracias. Y ahora ya sin más preámbulos, porque ustedes lo que quieren es disfrutar de este alma de Andalucía, que así le da en llamar nuestro conferenciante a esta tardecita que vamos a compartir, que nos acerca, como bien decía, a nuestras raíces y vamos a disfrutarla. Ni que decir tiene que la Casa de Andalucía ha tenido la suerte de contar con una ilustre personalidad que me consta, tiene una agenda pues muy ocupada, pero afortunadamente para esta tarde tenía un huequecito que le ha hecho posible que esté aquí con nosotros. Sí les quiero recordar que a partir de las 7 y pocos minutos de la tarde, pues una importante cadena de televisión también cuenta con su presencia y por ello no podrá estar más tiempo en contacto con este canal de YouTube. Pero queridos amigos, nuestro interlocutor, nuestro invitado por la Casa de Andalucía es doctor en Derecho y profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba. Es nacido en Córdoba, pero ahí en esa tierra de califas es donde él coordina ese laboratorio jurídico sobre desahucios. Es un hombre polifacético, es patrono de la Fundación Blas Infante y ha sido presidente del Ateneo de Almodóvar del Río y de la Federación de Ateneos de Andalucía. Miembro fundador de un grupo musical de NEP, por eso les decía que es un hombre polifacético, ¿eh? Colaborador también en distintos medios de comunicación y ha creado y ha participado en distintas asociaciones y plataformas en defensa, esa defensa especialmente del legado patrimonial y cultural de Andalucía. Por todo ello es una voz autorizada para disfrutar esta tarde. Es autor asimismo de diferentes ensayos, guiones y novelas,
como Nenía y como otras muchas que han sido premiadas puntualmente y que están ahí a disposición de aquellos que tienen a bien disfrutar de todo eso. Es también apuesta precisamente por el flamenco y en definitiva es un conocedor de todos y cada uno de los aspectos culturales del patrimonio de Andalucía. Queridos amigos, sin más preámbulos, vamos a ceder la palabra a nuestro interlocutor, al que intermitentemente les vamos a formular también alguna que otra pregunta y que estoy seguro que él tendrá bien a responderla. Posteriormente, como bien decía antes, si el tiempo lo permite y ustedes tienen que formularle alguna otra pregunta, también tendrá bien contestarla. Sin más, el agradecimiento y la palabra para don Antonio Manuel Rodríguez Ramos. Gracias, bienvenido, feliz tarde. Pues muchísimas gracias, Antonio, muchísimas gracias, Paquita. Para mí es un inmenso honor compartir este tiempo con vosotras y con vosotros, con la Casa Mater, con la Casa de Andalucía en Barcelona, y quedo a tu disposición para las preguntas que tengas a bien hacerme. No se te oye, Antonio. Antonio, tienes el micrófono cerrado. Sí, bien, decía que son numerosas las preguntas que podríamos formularle, pero dado que el tiempo es tan limitado, pues se nos ocurre en este instante y ahí, desde tierras cordobesas, porque algún que otro cordobés más tenemos en nuestra sintonía, de la familia Almagro, por ejemplo, que son paisanos suyos, también nacidos de Almodóvar del Río, donde hemos estado en ese precioso castillo y hemos visto a los pies del castillo de Almodóvar circular el ferrocarril. Bueno, pues a ellos desde Almodóvar del Río, también a tus paisanos, un saludo cordial, un abrazo y, por supuesto, aquí en San Juan de Espí, donde también hay ese nexo familiar que te están escuchando. Y a mí se me ocurre en principio preguntarte, no sé, para Antonio Manuel Rodríguez Ramos, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué significa para ti Andalucía, Antonio? Es una pregunta muy difícil de contestar, ¿eh? Sí, ¿verdad? Es muy complicado. Es verdad que hay tantas definiciones de Andalucía como andaluces y andaluzas, pero si yo tuviera que elegir una en particular, para mí Andalucía es una casa abierta, que unas veces actúa como refugio y que otras veces actúa como trinchera. Actúa como refugio para las personas que más lo necesitan y para las personas más vulnerables. Y otras veces actúa como trinchera precisamente cuando se nos atenta contra nuestra dignidad, en la defensa de nuestra dignidad como pueblo. Por eso cuando Andalucía no actúa como refugio para quien más lo necesita, o cuando no defiende sus intereses frente a quien la atacan, en verdad no es Andalucía. Porque ser andaluz o ser andaluza no es una condición que se adquiere por nacer en Andalucía o por ser hijo o hija de andaluces. En realidad es una actitud vital, es una forma de entender el mundo, es una forma de entender la vida. De manera que ser andaluz es ejercer precisamente esa memoria. De hecho, otra definición que podría poner sobre la mesa para Andalucía tiene que ver mucho con vosotras y con vosotros, ¿no? Yo siempre digo que Andalucía no es una frontera sin memoria, sino que es una memoria sin frontera. Porque lo que hicisteis vosotros, nada más salir de Andalucía y generar una red humana solidaria entre todos y todas, crear vuestras casas de Andalucía, es simplemente la demostración de que vuestra memoria la teníais tatuada en la lengua, que la teníais tatuada en el corazón. Y eso demuestra que Andalucía no es en ningún caso una frontera que desprecia las concertinas. Nuestra identidad no es excluyente, es inclusiva. Nuestra identidad no es abrasiva, es abrazante. De manera que Andalucía para mí es eso. Cuando enarbolamos nuestra bandera, no es para vendarnos los ojos y despreciar al diferente, sino para arropar al otro cuando tiene más frío que yo. Bueno, aquí quienes añoramos nuestras raíces, bueno, pues estos días, por ejemplo, de lluvia, yo he colgado algunas sartén de migas y he colgado ahí cómo se hacen
en lo harto de las Estrébedes, con esos pimientos asados, esas sardinas arenques que mi padre con un papel de estraza sujetaba contra la puerta para poderle quitar mejor esas escamas y todo eso. Y todo eso a nuestros mayores y gente que han vivido esa etapa de la vida les trae muchos recuerdos. Pero al margen de esos campos, al margen de esas costumbres, de esas tradiciones, de ver en un cortijo colgado lo que es el ubio, el arao, la reja, la vertedera y todas esas cosas, al margen de todo eso, Antonio, ¿a ti qué te parece? ¿Cuáles son los símbolos de Andalucía y para qué nos sirven esos símbolos? Cuéntame. Bueno, permitidme, aunque sea un poco ingrato lo que voy a decir ahora, que me escucho bastante ruido y es porque probablemente alguno de vosotros o de vosotras no tiene silenciado el micrófono. Y... Sí, espera un momentito, espera un momento, Antonio, que voy a ver. Samuel, ¿nos puedes cerrar el micrófono, por favor? Vale, gracias. Miguel y María Gema, ¿me puedes silenciar el micrófono, por fin? Vale. Solamente quedamos los tres y... Vale, solamente... ¿Quién más falta? Antonio, tú lo has cerrado. Vale, perfecto. Solamente quedamos dos y María Gema, que no sé si me ha escuchado, pero bueno, de momento María Gema no está conectada con la pantalla. A ver ahora. Bueno, Gracias. nada, perfecto. Perdona. Yo pido, al contrario, pido perdón yo porque escuchaba el ruido y seguramente también a alguno de los oyentes le podría molestar, ¿no? Pues mira, la pregunta que me hace Antonio es ¿cuáles son nuestros símbolos y qué significado o para qué necesitamos Andalucía los símbolos? Fíjate que Antonio ha empezado rememorando olores, rememorando sabores, rememorando... fíjate que rememorar viene de la palabra memoria, es decir, la memoria es la razón, mientras que recordar viene de recardio, que es el corazón. Es verdad que cuando hablaba antes de que Andalucía es una memoria, me refería a que es una memoria colectiva, que compartimos, pero que también proyectamos hacia el futuro. Y los símbolos son un espejo donde mirar precisamente todos esos valores. Es decir, todas las personas, todos los pueblos necesitamos un espejo donde mirarnos y reconocernos. Pero también es verdad que los pueblos también simbolizan valores hacia afuera, ¿no? Por eso pienso que los símbolos de Andalucía, más allá de los institucionales, es decir, más allá de nuestra bandera, de nuestro himno, de nuestro escudo, en realidad son todos esos valores en los que nosotros nos sentimos reconocidos y que encarnan precisamente los símbolos institucionales que elaboró Blas Infante, pero también todo aquello que proyectamos hacia los demás. En realidad, los símbolos son un espejo y a la vez un faro, porque a veces perdemos ese norte, nos desorientamos y no sabemos muy bien qué camino tomar. Y para eso sirven los símbolos, para no olvidar cuál es nuestra ruta en la memoria, en nuestro destino, en nuestra lucha cotidiana, ¿no? Porque cuando me preguntabas antes qué era Andalucía y te hablaba de una casa abierta que unas veces es refugio y que otras veces es trinchera, es porque siempre ha estado unida la reivindicación identitaria como pueblo a una reivindicación social. Y nuestros símbolos han estado siempre vinculados a eso, a la protección del más débil, a la resistencia del vulnerable a olvidar, precisamente a olvidar. Nuestro pueblo, si algo simboliza, es la resiliencia. A cualquier embate que hemos sufrido, frente a cualquier trauma, nos hemos levantado. Y precisamente vosotras y vosotros encarnáis en la resiliencia como ninguno otro. Es decir, sois un símbolo de Andalucía, precisamente vosotros como migrantes en Cataluña o cualquier inmigrante andaluz que se siente orgulloso de ello en cualquier sitio donde va. Por eso, cuando se nos manchan los símbolos, cuando se pervierten, cuando se manipulan, es importante recuperarlos como faros y seguirlos, ¿no? Y en ese sentido, entiendo que es muy importante que el pueblo andaluz los conozca porque es la única manera de defender, porque solamente se ama lo que se conoce. Y muchas veces el pueblo andaluz es una colección de estereotipos precisamente porque no nos conocemos bien a nosotros mismos, porque no conocemos bien nuestras almas. Es decir, porque al final hemos acabado consintiendo lo que otros dicen de nosotros, ¿no? Por eso los símbolos son importantísimos para Andalucía. El símbolo de la memoria, el símbolo de la resistencia, el símbolo de la rebeldía, el símbolo de la solidaridad. Y todos ellos lo encarnan nuestros símbolos institucionales
y deben ser un faro, no para el pasado, sino para el futuro. Bueno, y hablando de símbolos, a nosotros cuando entramos en la Casa de Andalucía y vemos en esos estandartes la bandera de España, la de Cataluña y vemos también la bandera de Andalucía ahí en el centro, ese color verde y blanco nos motiva, nos incita, nos llama. Cuando en cualquier entidad entramos y en la solapa te ponen precisamente ese alfiler con un trocito de tela verde y blanca, nos llama la atención, nos motiva y lo llevamos con mucho orgullo. Pero, Antonio, ¿por qué los colores verde y blanco son los que forman parte de ese símbolo tan entrañable que es la bandera de Andalucía, nuestra bandera, Antonio? Mira, me encanta que me haga esa pregunta. Antonio, te lo digo de corazón. Por lo que decía antes de los símbolos. Porque solamente se ama lo que se conoce. Y aunque nos sintamos orgullosos de nuestra bandera, pero es que en muchos casos desconocemos el porqué de la bandera, ¿no? Empezando por los propios colores de la bandera. Son esos colores por dos razones. Por una cuestión histórica y también por una cuestión de sentirnos reconocidos en los colores de nuestra memoria colectiva, porque han habitado siempre nuestro decorado natural, han habitado siempre la memoria y la mirada de Andalucía. Desde un punto de vista histórico, porque probablemente estemos hablando de la bandera más antigua de Occidente, de la más antigua de Europa, porque ya ondeaba en la Alcazaba de Almería, en la Taifa de Almutasim, incluso un poeta de la época, Abu Abbas Ibn al-Kam, seguramente conocéis los famosos versos en los que decía una verde bandera que con la aurora se ha hecho un cinturón, ¿no? Estamos hablando del 1051 y no hay ninguna bandera más antigua en Occidente que la bandera andaluza. Y esos colores verde y blanco se repiten cuando tras la batalla de Alarco se hizo una bandera en la mismísima Giralda. Se habla también de los colores verde y blanco en las banderas que incautó el conde de Cabra una vez después de la conquista castellana a Boabdil. Pues mira, de las 22 banderas que tenía Boabdil, pues prácticamente todas tenían los colores verde y blanco. Y al final lo acabaron usando en sus escudos nobiliarios por la casa de Alba, los duques de Comares. Es interesante que después del, no sé si se conoce, porque tuvo una importantísima trayectoria de rebeldía, cuando se levanta el pueblo de Sevilla en el motín del Pendón Verde, vuelve a utilizar una bandera andalusí que estaba escondida en el Omnium Sactorum y volvía a ser de nuevo verde. Y verde y blanca fue la bandera que enarboló el duque de Medina Sidonia cuando intentó proclamarse rey de Andalucía en la rebelión contra Felipe II. Y verde incluso fue el bordado bueno, es que son tanto las huellas del color verde y blanco, pero a mí especialmente me emociona que cuando tiene lugar la Revolución Gloriosa, la Revolución Septembrina en 1869 en Cádiz, en todo ese periodo revolucionario siempre se utilizó el color verde, el color blanco, al que por la época también se le añadió el color negro del anarquismo y el color rojo del socialismo. Durante la Revolución Cantonal, donde la proclamación federal, durante todos los manifiestos andaluces revolucionarios, tuvieron esos colores. Incluso las mujeres faeneras de la comuna de Casares utilizaron una bandera que mitad era verde y mitad era blanca. Así que fijaros que son colores que han acompañado históricamente a Andalucía, pues prácticamente desde el 1051 y quién sabe que incluso antes de entonces. Por eso es normal que Blas Infante en 1918 tomara esos colores, el verde y el blanco, y que después se aprobaran en la Asamblea de Córdoba de 1919. Pero escuchadme bien, más allá de estas raíces históricas, si se toman al final esos colores es porque Blas Infante sabía que el pueblo andaluz se iba a sentir identificado con ellos, porque son los colores de la mediterraneidad, los dos, el blanco y el verde. Fijaros que el Mediterráneo siempre ha sido la cuna civilizatoria de Occidente, la que implantó el valor de la ciudadanía. Y en árabe, el mar Mediterráneo se dice al-Bahr, al-Abyad, al-Mutawasit, que es el mar blanco de en medio. Ahora se entiende por qué hay un mar rojo al sur, un mar negro al norte. El mar blanco era el del medio, y era blanco por el color de las aceras de ese mar, porque eran blancas las casas de Miconos, las casas de Atenas, las casas de Alejandría, las casas
del levante las casas de Andalucía. Y el color verde es el color también del olivo, que es el árbol que representa la mediterraneidad. Allá donde haya un olivo, allí hay mediterraneidad. Y el color verde del olivo, el color verde que acompaña, como digo, al decorado vital y poético de nuestra vida, que es el verde de la albahaca, del verde del trigo verde, del verde limón, del verde de la vida y de la muerte lorquiana, del verde de la roca que es clave del universo, del verde del lugar donde los mares se unen sin juntarse, el color verde donde se funden el amarillo de la tierra y el azul del cielo como si fuera el horizonte de las utopías. El color verde es el color de la esperanza. Y es por eso que Blas Infante utilizó el color de la paz, el color de la esperanza, el color del decorado de nuestras vidas, de las paredes de nuestras casas, de nuestros olivos, y que además había sido refrendado por nuestra historia desde 1051, convirtiendo la bandera andaluza en la más antigua de Occidente. Y bueno, y una duda, teniendo en cuenta pues tus conocimientos y tus facultades, es algo que me ha llamado la atención siempre y que no he encontrado el porqué, el significado, ese calificativo de llamarla Arbonaida, Antonio. Mira, ¿cuántos no sabemos que la bandera de Cataluña se llama Señera? O que la bandera de Euskadi es la Icurriña. Y sin embargo, muchos andaluces y andaluzas no saben que nuestra bandera tiene nombre, y quienes saben cuál es su nombre, es decir, quienes saben que se llama Arbonaida, no saben exactamente por qué. Y eso, en realidad, es muy revelador de nuestra identidad, nuestro pueblo. Le puedes amputar la historia. Puede que no aparezcan las páginas más gloriosas de su vida en los libros, pero lo que no pueden amputarnos es la memoria. Y Arbonaida es un sonido que ha habitado históricamente en nuestra garganta desde tiempo inmemorial. La palabra Arbonaida viene del árabe Balat. Balat significa país, significa tierra. Muchísimas coras en Al-Ándalus tenían como nombre Balat, Balat o Balata. Incluso, por ejemplo, Valladolid es Balat Walid, es decir, es el país de Walid o la tierra de Walid. Pues bien, el diminutivo de Balat es Al-Bulaida. Fíjense qué cosa más hermosa. Puedo escuchar con el... Lo escucho con el de este. Hay otro micrófono encendido. El diminutivo de Balat es Al-Bulaida. Es decir, el diminutivo de país, mi país pequeño, mi patria chica, mi tierra chica, es Al-Bulaida. Al-Bulaida es la bandera, la que contiene el país, la que contiene la patria, la matria. Fíjate que la primera mezquita que se funda en Al-Ándalus es la mezquita de las Arbonaidas en Algeciras. ¿Por qué? Porque tenían muchísimas banderas que representaban a todos los pueblos de la conquista andalusí. Y la última puerta que se cierra en Al-Ándalus es la puerta de las Arbonaidas de la Alhambra de Granada, porque también es la puerta de todos los pendones, todas las banderas de las que antes hablaba que tenía Boabdil. De manera que Arbonaida es una palabra andaluza, decididamente andaluza, porque proviene de una palabra del árabe andalusí, de la algarabía. Algarabía viene del árabe al-garb, que significa occidente, y arabía, que es árabe. La algarabía es el árabe de Occidente, es el árabe que se hablaba en Al-Ándalus, que es distinto del árabe clásico, que es distinto del árabe coránico. Era el árabe dialectal que mantenía las palabras del romance andalusí, las palabras de la bética, los sonidos de nuestras ciudades. Y es en ese idioma que no se escribía igual que el darilla. En Marruecos es el que da nombre primero a Al-Bulaida y luego después a las deformaciones naturales de nuestra propia lengua hasta que se ha derivado en la palabra Arbonaida. Incluso hay un pueblo en Argelia que se llama Al-Bulaida y que fue fundado precisamente por emigrantes andalusíes. En consecuencia, Al-Bulaida, Arbonaida, es bandera, exactamente igual que Señera en Cataluña o Icurriña en Euskadi. Y es importantísimo saber cuál es su origen porque, como decía, solo se ama lo que se conoce. Y estoy convencido de que ahora que sabéis que Arbonaida es una palabra andaluza y que la bandera puede ser una de las más antiguas de Occidente, pues probablemente nos sintamos mucho más orgullosos de los colores, de la bandera y de su nombre.
Hablando de colores, de bandera, de estandartes, y llegando precisamente a la heráldica, Antonio, yo cuando converso con mi buen amigo Pablo Martínez, el que fuera delegado de la Junta de Andalucía para Cataluña, Valencia y Baleares, me dice: Antonio, es que no ves el escudo. Él se escribe y escribe con el seudónimo de Gades, y me dice: Antonio, tú no sabes lo contento que estoy yo de que el escudo de mi tierra, de Cádiz, se parezca tanto al escudo de Andalucía. Entonces, yo no sé, tengo curiosidad, Antonio, ¿por qué esa similitud del escudo de Andalucía al de Cádiz? Pues mira, Antonio, por cómo hemos acabado con la bandera, porque la bandera representa la mediterraneidad, representa la cuna civilizatoria. Es decir, ¿qué le falta para completar Andalucía? Le falta el Atlántico. Y entonces Blas Infante, que lo sabe, toma el escudo de la ciudad atlántica, de la ciudad mítica, de la ciudad más antigua de Occidente, que es Gadir. Y que además en su fonética de nuevo vuelven a habitar sonidos como Agadir en Marruecos o Agadez en Níger. Es decir, es un nombre o un sonido de nuevo milenario. Como sabéis, el escudo de Andalucía, el escudo de Cádiz, representa a un Hércules que separa el estrecho de Gibraltar de la torre de Hércules ya en África, ¿no? De Jebel Tarik y Jebel Musa, ¿no? Y es porque representa la apertura hacia un nuevo mundo, hacia el más allá. En realidad, el escudo de Andalucía es un horizonte que seguir. Andalucía no es una comunidad que tenga el ojo en la espalda, sino todo lo contrario. Siempre está mirando hacia adelante, hacia el horizonte, hacia lo que tenemos que descubrir, hacia lo nuevo. Y eso es lo que representa el escudo de Andalucía. El que Blas Infante tomase el Hércules y lo convirtiera precisamente en un adolescente, en un efebo, lo hizo con esa intención, es decir, en que estemos cargados de memoria, pero que esté depositada en la juventud, es decir, que Andalucía es un espíritu joven. Y no solo eso, es un espíritu joven que domina la fuerza de los leones con la belleza, que lo domina con el arte. Blas Infante encargó, esto es una curiosidad, pero que igual os interesa mucho, pero hay algún micrófono abierto y es verdad que es muy molesto, cuesta mucho trabajo. El micrófono creo que lo tiene abierto Galaxy A30S, que no sé quién es. Bueno, les vamos a pedir, a tantos cuantos amigos se hayan incorporado, les vamos a pedir, por favor, que silencien el micrófono. Tienen esa potestad. Con ese micrófono que hay en la parte izquierda de su pantalla, pueden pulsar sobre él y se va a encender una barrita de color rojo, que eso significa que está cerrado. Ahí estamos conversando Pues con él. muchas gracias, Antonio. Termino, si quiere, por la curiosidad, porque creo que os va a interesar. Mira, Blas Infante encargó en la plancha original a Andrés Martínez de León, que era un gran amigo suyo, un gran artista de Coria del Río, que también estuvo en la cárcel. Él afortunadamente sobrevivió a la guerra civil, y fue el autor de un personaje muy famoso en la posguerra que se llamaba Oselito, que fue el autor del Viva el Betis, man que pierda. Bueno, pues el mismo autor del Viva el Betis, man que pierda, es el autor ni más ni menos del escudo de Andalucía. Y luego el escudo de Andalucía se remata con el lema de Andalucía por sí, para España y la humanidad, que durante la década de los 20, cuando se abrió el centro andaluz en Madrid y ante la amenaza de la dictadura Primo de Rivera para su cierre, Blas Infante lo cambió por Iberia, con la intención evidente de ser lo más inclusivo posible. De hecho, la representación de Hércules y de las dos columnas representa los dos mundos que también son hermanos, separados por el callejón de agua, que es el estrecho de Gibraltar. En definitiva, el escudo vuelve a ser un espejo donde reconocernos, ¿no? Como tú decías, el del más allá, el del plus ultra, el de la búsqueda del horizonte, el de la juventud, el de la belleza, la obsesiva búsqueda de la belleza que tenemos en Andalucía y que también es otro de nuestros símbolos. Es decir, no conozco a nadie en Andalucía que soporte un descochón en la pared, que soporte en una casa sucia, es decir, en la perfección, el que todo esté impecable, también es consecuencia de esa obsesiva búsqueda de la belleza que también se representa en el escudo de Andalucía, inclusivo como nuestra alma, como nuestra identidad. Bueno, y llegado a este punto, hablando precisamente de la heráldica, de escudos, de nuestra bandera, de tantos cuantos símbolos, llevamos con mucho orgullo,
lo que también es ejemplar y tiene una gran solemnidad cuando llegamos a una entidad y se hace, por ejemplo, ahora próximamente se hace la ofrenda floral que se hace al gusto de Blas Infante y demás, se interpretan por condición y por respeto los himnos de esta Cataluña de adopción, el himno de Cataluña y el himno de Andalucía. Y la verdad es que algunas entidades tienen la costumbre de repartir unas pequeñas octavillas entre las personas que se acercan a hacer esa ofrenda floral para que así todo el mundo interprete y cante el himno de Andalucía. Nos llena de ilusión y cierto es que nos produce una gran ilusión y una gran solemnidad el escuchar el himno de Andalucía. Pero ¿cómo surge? ¿Cómo surge la letra y el significado de ese himno de Andalucía, Antonio? Pues mira, el himno de Andalucía, como pasa con el escudo, como pasa con la bandera, vuelve a ser otro intento de Blas Infante para que nos identifiquemos con nuestra memoria. Si Andalucía es un palimpsesto de cultura, si Andalucía no puede entenderse sino desde el mestizaje, si cada civilización que llegó a Andalucía lo hizo para dar lo mejor de sí misma, precisamente en el sur peninsular, lo mismo ocurre con la espiritualidad, con el sincretismo religioso. Andalucía ha seguido venerando a las diosas madres desde tiempo inmemorial. Da igual que se llamaran Isis, Astarte, es como si fuera un maniquí al que le cambiábamos simplemente de vestido. De hecho, todavía hoy las mujeres se pintan un lunar al lado de la boca, y este lunar es Venus y la boca es la luna. Y el vestirse de cielo, el vestirse de diosa, es un ejemplo más del sincretismo religioso andaluz, que nada tiene que ver con otras expresiones en otras partes del planeta. Pues eso es el himno de Andalucía. Blas Infante lo escuchó por primera vez en Archidona, estudiando, y era una salve religiosa, es la salve al niño Dios. Y la volvió a escuchar ya mayor en la notaría de Cantillana, viendo cómo los jornaleros y las jornaleras iban a la Besana a pasar el día trabajando. Pero aquellos jornaleros ya no la cantaban, ya no cantaban la salve, simplemente la silbaban. Y entonces Blas Infante entendió rápidamente cómo un mismo pueblo era capaz de conservar la memoria de los sonidos, la memoria de los sentidos, y sin embargo callar la letra en una época en la que era claramente revolucionaria, en la que se pedía tierra y libertad. Y eso es lo que hace Blas Infante con la letra. Utilizar una melodía religiosa, sincrética, que resume el mosaico espiritual del alma andaluza, y colocarle una letra que por un lado habla de, igual que del culto a la diosa madre, que es el culto a la diosa luna, pues habla del culto al dios sol, que nos ha acompañado siempre a lo largo de nuestra historia. Luego introduce elementos espirituales del misticismo sufí, como por ejemplo la teosofía de la luz de Sohrabardi, que después sigue el misticismo cristiano cuando dice: los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos, hombres de luz que a los hombres almas de hombres les dimos. Es que no hay una expresión más hermosa contenida en un himno. De hecho, permitidme que os diga que si Blas Infante tuviera que elegir la mejor de sus obras, de entre todo lo que escribió, de entre todo lo publicado y lo inédito, fíjate que Blas Infante decía: sin ser leído, seré despreciado. Bueno, pues Blas Infante es muy amado precisamente por la letra de su himno, que remata con un alegato pacifista, humanista, universalista, diciendo que queremos paz, que queremos esperanza, pero que también pedimos tierra y libertad. Y pide que nos levantemos. Dice: andaluces levantaos. Solamente se pueden levantar los pueblos que tienen la conciencia de estar sometidos, los pueblos que tienen la conciencia de estar sumisos. De manera que andaluces levantados es un alegato revolucionario, un alegato en defensa de nuestras libertades, en defensa de nuestra dignidad, reclamando la tierra que nos merecemos. Porque lo más doliente quizá del himno de Andalucía es que todavía esté en vigor un siglo y medio después. A mí lo que me duele del himno de Andalucía es que tengamos o que sigamos padeciendo los mismos males estructurales que provocaron la salida, por ejemplo, de muchos de vosotros y de vosotras a Cataluña. Vosotros no fuisteis porque quisisteis. A vosotros no os llevó la libertad simple de no ser árboles y en lugar de tener raíces, tener piernas. No, a vosotros os llevó la necesidad, el hambre, la búsqueda de un futuro mejor para vosotros y para vuestros hijos.
Desgraciadamente, desde que comenzó la crisis inmobiliaria, en Andalucía han emigrado 1 millón de personas, todavía más que durante el tardofranquismo. La diferencia entre estos jóvenes que emigran ahora y vosotros cuando emigrasteis en su momento es que en aquel momento teníais clarísimo que erais emigrantes y lo primero que hacíais era clavar el estandarte andaluz donde llegabais, ¿no? Y muchos de estos emigrantes nuevos andaluces han descubierto su conciencia y su identidad cuando han emigrado. Es decir, cuando han estado en Alemania, cuando han estado en Irlanda, cuando han estado en Cataluña, se han dado cuenta como jóvenes formados, probablemente la generación mejor formada de nuestra historia, que pertenecían a la identidad andaluza. Y es muy hermoso lo que estoy diciendo, porque son ellos ahora los que se están levantando. Y se están levantando haciendo o siguiendo como vigías el faro del himno de Andalucía. En consecuencia, el himno de Andalucía resume no solo nuestra memoria espiritual, no solo nuestro sincretismo cultural y religioso, sino que además lanza un mensaje demoledor a la humanidad. Le está diciendo que por esta bandera no vamos a matar a nadie, aunque por esta bandera sí que ha muerto gente como Javier Verdejo o Manuel José García Caparrós. Una bandera completamente necesaria en un mundo globalizado, donde quieren hacernos cada vez más iguales para hacernos más diferentes en derechos. Y esta libertad y esta bandera significa justamente lo contrario, que seamos iguales en derechos, pero desde el respeto a la diferencia. Enarbolar la bandera de Andalucía es enarbolar la bandera del respeto al diferente. Y eso es lo que cantamos en el himno. En caso de duda, cuando estemos perdidos, cantemos el himno. A mí me emociona porque me identifico rabiosamente con él, porque sé que el pueblo andaluz se identifica rabiosamente con el himno de Andalucía. Bueno, pues ciertamente un canto de libertad y un canto para pedir algo que siempre ha necesitado nuestra tierra. Antonio, al margen de ese himno, al margen de esa bandera, hay un sinfín de cosas que nos identifican, pero yo no sé si hay algún otro símbolo que tenga la importancia que todo eso que estamos comentando. ¿Hay otros símbolos importantes que puedan definir la Andalucía, nuestra Andalucía, Antonio? Es una pregunta muy, muy apropiada y muy necesaria, porque, como te decía, un símbolo es un lugar, es un espacio donde nos reconocemos, pero también es un espacio donde nos reconoce. Y es verdad que los andaluces tenemos que llevar a gala como símbolo todo lo que nos califica como una identidad diferente, pero no para ser mejor ni peor que nadie, sino para ser igual entre distintos y distintos entre iguales. Por ejemplo, nuestra forma de hablar. Nuestra forma de hablar, nuestra lengua, es un símbolo. ¿Por qué? Porque encarna algo tan hermoso como que en mi garganta habitan todas las civilizaciones que han pisado mi tierra. Nosotros no somos unos malos castellanos, no somos unos malos aprendices del castellano. Si somos hijos de repobladores, como dice la historia oficial, ¿por qué no hablo como un cántabro? ¿Por qué no hablo como un astur? Si soy hijo de repobladores, ¿por qué no se canta flamenco en León o por qué no se canta flamenco en Soria? Porque no es verdad. Porque lo que verdaderamente ocurrió es que de la misma manera que el pueblo andaluz se romanizó y tuvo que aprender latín y no olvidó los sonidos que ya habitaban en su garganta, y que después tuvo que aprender árabe y no olvidó los sonidos que ya habitaban en su garganta, pues tuvo que aprender castellano, sin olvidar toda la memoria fonética de nuestra tierra. Y esto que estoy diciendo es especialmente emocionante si lo somatizamos, lo hacemos nuestro y somos capaces de reivindicarlo contra quienes se meten con nosotros. Os pondré ejemplos muy evidentes. La mayoría de la población nativa andaluza se quedó tras la conquista. Tuvo que convertirse a la religión del conquistador. Tuvo que aprender la lengua del conquistador como lo había ocurrido siempre, como había pasado siempre. Pero ¿cómo lo hizo? Lo hizo utilizando la grafía que conocía, que era la grafía en árabe, el alifato. Entonces, transcribía los sonidos del castellano con palabras en árabe. Eso se llama aljamiar. Claro, si yo tengo que elegir una letra en árabe para un sonido similar a la S, resulta que en árabe hay hasta 5 sonidos que se parecen. Son la sin, la shin, la za, la zo y la zain. Entonces, quien eligió, por ejemplo, la sin, como yo, que soy de la Vega del Guadalquivir, ceseamos, y por eso decimos casa. Los que eligieron la fa, cecean, y por eso dicen caza. Los que eligieron la zo,
fefean, y por eso dicen cazo. Por ejemplo, en la comarca de la subbáltica cordobesa o en el andebo onubense se eligió la Zain, y por eso la gente dice Luzena y la Virgen de Araceli. Los que mantienen la Shin todavía dicen Pisha y dicen Shosho y dicen Koshe. Incluso se utilizó la Ja, y por eso en algunos lugares se jejea. Entonces, no es un mal aprendizaje, ni muchísimo menos. Es que este pueblo se negó a olvidar la lengua que ya habitaba en su garganta. Y lo mismo ocurre con su manera de rezar, con su manera de cantar, cuando lo que estaba haciendo tenía un componente sagrado prohibido, básicamente el flamenco. El flamenco nace como una música de resistencia frente a quien intenta imponer el olvido. Porque no olvidéis que el arma más poderosa de los débiles es la memoria frente al olvido. De hecho, en griego, lo contrario a verdad es olvidar. De forma que memoria y verdad son palabras sinónimas. Y en el flamenco, si tuviéramos que resumirlo en dos palabras, serían ay y ole. Y ay es el dolor. No hay ninguna expresión cultural en el planeta que arranque con un alarido de las cavernas de las tripas como el nuestro, porque lo que está diciendo es que este pueblo sufrió un trauma descomunal que no olvida. Pero es que además dice ole, que es el nombre en árabe de Dios, Allah pronunciado con imela, L. Luego, ole es el nombre flamenco de Dios, es lo sagrado. El dolor y lo sagrado son los pilares del flamenco. Pero es que el flamenco se canta de memoria y en andaluz, porque a este pueblo se le prohibió escribir en su lengua, pero no olvidó y lo siguió transmitiendo oralmente. Y lo hizo, además, en esta lengua de la que hablaba antes. Y lo hizo, además, de forma universal, de manera que se puede cantar flamenco en Bogotá, en Bombay, en Ciudad del Cabo, en Sydney o en Oslo, y todo el mundo se identifica con el dolor como si le cosieran un hilo de plata ambos corazones cuando el cantador o la cantadora dice ay. El flamenco, nuestro carnaval, la Semana Santa como símbolo sincrético de un pueblo que no olvida y que para refugiarse y para salvarse de la Inquisición rinde culto a las imágenes y además lo convierte en un fervor y convierte lo que pudo ser un ataque en primer lugar a su identidad en un monumento, como por ejemplo la Semana Santa. En definitiva, Andalucía está plagada de símbolos. Lo importante es que sepamos lo que significa. Ahí está la clave. Es decir, que pongamos razón al sentir, que nos sintamos orgullosos de lo que somos, de cómo hablamos, de cómo sentimos, pero que sepamos el porqué. Porque básicamente todo lo que se ha intentado con Andalucía es que olvidemos el porqué. Y este pueblo rebelde no lo ha olvidado, pero sí que es cierto que desconoce las claves. En el momento en que incorporamos las claves de por qué hablamos como hablamos, sentimos como sentimos, es entonces cuando verdaderamente nos sentimos orgullosos del alma de Andalucía. Importante, queridos amigos, y confortante las palabras de don Antonio Manuel Rodríguez Ramos, que nos ilustra hábilmente con sus conocimientos. Bueno, todos somos conscientes de nuestras fiestas y tradiciones cuando llegan las cruces de mayo, cuando se encalan, porque esa es la definición, no de pintar que haríamos aquí, sino de encalar, porque con cal viva se embadurnan las paredes para que estén blancas y relucientes, y se celebran a ver cuál de los patios o corrales tiene la cruz de mayo más bonita, y hay esa pugna. Pero hay un sinfín de fechas y efemérides también en el calendario, y no sé, hay dos fechas importantes en Andalucía que nosotros conservamos también con cariño, que es el 4 de diciembre y el 28 de febrero. ¿Qué significado tienen en nuestra bendita Andalucía esas dos fechas, Antonio? Mira, a diferencia de las fechas que hablabas antes, que son fechas cargadas de memoria y de cultura, estas dos fechas están cargadas de reivindicación social y de reivindicación política. Porque en realidad son las fechas que los definen como pueblo. En el 4 de diciembre, Andalucía se postula como pueblo y tiene que ser reconocida por el Estado español porque había generado verdaderamente una cuestión de Estado. ¿Cuál fue la razón entonces del levantamiento popular y pacífico del 4 de diciembre? Yo no lo viví. En consecuencia, yo no siento nostalgia de esa fecha. Pero soy consciente de que fue sin duda la más luminosa de nuestra historia reciente. Y que aquel que lo vivió es muy difícil que lo olvide a lo largo de su vida. Pero lo que sí me duele es que la olvide el pueblo andaluz. A veces voy a los colegios para dar charlas y coloco fotos de la manifestación del 4 de diciembre
en blanco y negro y pregunto a los chicos de qué color son las banderas y me dicen que son roja y amarilla. Y es evidente que han olvidado aquella fecha porque no la han estudiado. Y no la han estudiado porque ha habido una intención decidida de ocultar la fecha, repito, más luminosa por su importancia política. El pueblo andaluz en aquel momento era consciente de sus problemas sociales y tenía muy claro que los males provenían del centralismo y de la dictadura. Por eso, frente al centralismo pedía autonomía y frente a la dictadura pedía libertad. Pero tuvo una intuición mágica, histórica. En 1977, que aún no hay constitución, intuye que va a haber pueblos, comunidades que van a tener más competencias que Andalucía. Y entonces Andalucía se levanta para reivindicar ser como las que más. Es decir, pide autogobierno para sí, pero para dejar claro que Andalucía no puede ser menos que nadie. Y le acompañan movilizaciones en Cataluña, de mano del pueblo catalán, hermanado entonces, hermanado ahora, en Valencia, en Madrid, en Euskadi, hasta el punto de que el 4 de diciembre se convierte en una fecha constituyente. Y eso lo tiene que tener claro todo lo que me esté escuchando ahora, porque supone que la Constitución del año siguiente debe incluir una cláusula para reconocer que aquel pueblo que lo intente pueda alcanzar su autonomía plena. Andalucía la merecía por derecho propio. Tenía que haberse reconocida como tal en su momento. Pero como no se hizo, tomó el camino del 151, aquel que había incluido el pueblo andaluz con esa fuerza constituyente, y ha sido y es el único pueblo en el Estado español que ha alcanzado su autonomía por sí mismo, que tiene el rango de nacionalidad histórica no por concesión, sino porque lo ha conseguido por sí mismo. Y eso ocurrió el 28 de febrero. Es decir, lo que celebramos el próximo día, 28 de febrero, no es un desayuno molinero, no es una romería, no es una comida en comunión con nuestros vecinos y vecinas. Es la reivindicación de una conquista política que jamás hubiera existido de no haber estado previamente el 4 de diciembre. Sin el 4 de diciembre, en el que reivindicamos que este pueblo quiere decidir ser como los que más, no hubiera existido el 28 de febrero, donde el pueblo vota abrumadoramente para conseguirlo y salva todos los escollos. No solamente que el gobierno de la época pidiera la abstención e incluso otros desde la derecha más rancia y nostálgica, el no. Es que mayoritariamente se consiguió el apoyo de todos los ayuntamientos, de todas las diputaciones y en un referéndum la mayoría absoluta de los que podían votar. Estoy harto, cansado, me duele la lengua de tener que defender que no se perdió en Almería. En Almería se votó abrumadoramente que sí. Lo que ocurrió es que no alcanzó la mayoría del censo y eso que metieron a muertos incluso y que muchos vivos no pudieron votar. Fue tal el movimiento mayoritario y aplastante de Andalucía como cuestión de Estado que el Congreso no tuvo más remedio que reformar la ley de referéndum. En consecuencia, cuando hablemos de la transición democrática en España, y hablemos de manifestaciones históricas como el silencio atronador tras los atentados de los abogados de Atocha, por favor que nadie olvide que la manifestación más importante ocurrió en el 4 de diciembre y ocurrió en Andalucía para generar una verdadera cuestión de Estado. Luego, celebrar el 4 de diciembre y celebrar el 28 de febrero no es más que celebrar el día en el que Andalucía se postuló políticamente para que fuera reconocida como nacionalidad histórica, hasta el punto de que hoy, en el siglo XXI, Andalucía tiene 2 estatutos de autonomía que tienen rango de constitución federal, porque fueron votadas por el pueblo andaluz, exactamente igual que los estatutos de Cataluña, de Euskadi o de Galicia. Ninguno más, solamente esos 4. De manera que ocurra lo que ocurra en el problema territorial que tenemos, digamos, endémicamente en el Estado, que no olvidemos jamás que los andaluces ya tenemos conseguido algo que es una línea roja por la que no podemos permitir que nos pasen. Andalucía siempre tendrá que ser como la que más, pero porque lo consiguió en su momento y no podemos renunciar un milímetro a lo que el pueblo andaluz consiguió, porque le traicionaríamos, ¿no? Nos traicionaríamos a nosotros mismos, nos traicionaríamos a nosotras mismas. Bueno, pues importante esos conocimientos y
y tus palabras que recibimos con gusto y con cariño, Antonio. Pero nos estamos acercando a las 7. Yo sé que tú tienes un compromiso a esa hora también Sí. con un canal de televisión. Yo no sé si alguno de nuestros invitados así con carácter rápido tiene alguna pregunta a tenor de la conversación que gentilmente tiene la diferencia de ofrecernos don Antonio Manuel Rodríguez Ramos. Paquita, presidenta. Bueno, pues si alguien quiere hacer una pregunta, solo levanta la mano y yo le doy paso. Pero me vais a permitir que le pregunte a Antonio que, a ver, eres muy joven. No tanto, ¿eh? Eres muy joven. Y he visto tu currículum académico y me he quedado alucinada. No sé cómo en tan poco tiempo te ha dado para tanto, porque desde profesor, jurista, escritor, músico, activista, doctor en Derecho, bueno, no sé, tienes un amplio currículum, lo cual, enhorabuena, te felicito de verdad que sí. Después que todo lo que Loli me había dicho, yo creo que Loli se quedó corta porque tienes un gran conocimiento de cualquier tema que se te pregunte. Y como te comenté, no será la primera vez que podamos reunirnos. Estoy deseando que acabe toda esta pandemia, que es la que nos tiene un poco, pues, así, que no nos deja reunirnos, que no nos deja... Y yo soy mucho del contacto directo, del beso, del abrazo, del tal, Claro. ¿no? Del tocar el brazo, no sé qué. Claro, claro, claro. Y bueno, estamos un poco así, pero que en cuanto que acabe todo esto, ten en cuenta que vendrás, pero que vendrás aquí a Barcelona para que nos puedas, bueno, pues enseñar todo, tanto o más como hemos aprendido esta tarde. Y te quería preguntar solo una cosa. ¿Qué opinas tú sobre la poca historia que se enseña en los colegios? Cualquier tipo de historia. Yo estos días he estado siguiendo un poco el 40 aniversario del golpe de Estado o el fallido golpe de Estado y todo esto, y chicas y chicos de una edad ya un poco, que no son niños, que son grandes, cuando le preguntaban, pues la mayoría de ellos no sabían lo que era. No sabía qué había sido los 40 años que se cumplía ahora, qué había pasado. Y la verdad que me daba mucha pena, porque creo que la historia es historia y la tendríamos que saber todos. Pues mira, en primer lugar te agradezco tus palabras, muchísimo. Agradezco todo tu, bueno, pues, cuando me decía lo del currículum, si te fijas, la mayoría de las cosas no son cargos, sino son cargas. Son en realidad, pues, asunción de responsabilidades y entregarte por los demás, ¿no? Pero voy a responder a tu pregunta porque me parece muy interesante. La historia que se desconoce es la historia que determinados poderes no han querido que aprendamos. Porque la historia que sí se ha querido que conociéramos, sí que se ha estudiado profusamente. Es decir, se le dedican páginas y páginas enteras a la ilustración, páginas enteras al absolutismo, se dedican páginas enteras incluso a periodos históricos de la historia universal importantísimos, pero que no tienen parangón con periodos históricos de nuestra historia. Y voy a poner un ejemplo revelador para que todo el mundo se dé cuenta. Si yo cogiera un folio y tuviera que dividirlo en las partes de nuestra historia desde el periodo romano hasta la contemporaneidad, fijaros que unos 4 siglos sería el periodo romano. Habría un siglo de ciudades-estado y un siglo de periodo godo y bizantino. Luego habría la conquista de Al-Ándalus. La conquista de Al-Ándalus son 8 siglos. Y después de la conquista del Andaluz y todo el tiempo en el que la península, o gran parte de la península, fue andalusí y pone nombre a la Rambla de Barcelona, al Raval de Barcelona o al barrio de Mina de Barcelona, por poner un ejemplo, pone nombre a Alcalá de Henares o a la Alcarria o a la misma Valladolid o Madrid, vienen 5 siglos aproximadamente. 5 siglos en los que hemos convivido monarquías absolutas, monarquías liberales, guerras civiles, dictaduras, democracia. Es que el periodo más largo de la historia es Al-Ándalus. Nuestro libro debería tener el periodo más grande Al-Ándalus. En Al-Ándalus fuimos capital del universo. Y sin embargo,
Todo el mundo sabe quién va después de Felipe II, pero nadie sabe quién va después de Ixán I. Se estudia en selectividad a Platón y Aristóteles, y después, como si fuera un doble salto mortal, estudiamos a Santo Tomás y a San Agustín de Hipona. Y no estudiamos a Maimónides y a Averroes, que son el cordón umbilical que permitió que el saber clásico llegase al centro de Europa. Y la cuestión es muy obvia y es muy evidente. San Agustín de Hipona era un negro norteafricano, pero no hemos extranjerizado su historia. ¿Por qué? Porque era cristiano. Y sin embargo hemos extranjerizado nuestra historia porque Maimónides era judío y porque Averroes era musulmán. No nos hemos dado cuenta que las historias no son religiosas sino políticas. Entonces, claro que no sabemos gran parte de nuestra historia. ¿Cómo vamos a entender lo que nos rodea si somos un analfabeto mirando las epigrafías de la Alhambra o las epigrafías de la Mezquita de Córdoba? ¿Cómo vamos a conocer nuestra historia si desconocemos la lengua que pone nombre a la Alhambra de Granada, a la Mezquita de Córdoba, al Guadalquivir, al Mulhacén? ¿Cómo vamos a entender lo que nos rodea si no conocemos esa historia? Y luego viene la más reciente, la que tú decías. Al poder tampoco le ha interesado la más reciente. Y ponía un ejemplo muy clarificador. Es que en Andalucía no se conoce el 4 de diciembre. En Andalucía, cuando llega el 4 de diciembre, los chicos y las chicas de los colegios salen con banderas de España pintadas en la cara porque están celebrando la Constitución. Y me parece muy bien que se celebre la Constitución española. Y yo lo celebro igualmente. Oye, pero celebrarlo el día 6, no el día 4. Y el día 4 vamos a celebrar el día más luminoso de la historia reciente de Andalucía. En consecuencia, muchas de las cosas que nos pasan se deben a esta ignorancia impuesta y consentida. Ojo, impuesta y consentida. Porque tenemos que rebelarnos frente a esta ignorancia. Y la única forma es hacerlo desde la conciencia. Y por eso tu pregunta es tan oportuna. Necesitamos conocer la historia, pero no solamente la que nos dan, sino la que vamos a tener que buscar por nosotros mismos para conocernos y reconocernos. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Loli, te tengo... espérate, ya tienes el micrófono abierto, vale, perfecto. Pues muchas gracias, Antonio Manuel. Tú sí que eres el alma de Andalucía. Y tengo que decirte que hoy, porque no hay tiempo, porque ya sabemos que tienes que marchar, pero tocar el tema del acento, de nuestras raíces, eso nos duele mucho que quieran que todos hablemos finolis. Yo lo que no puedo perder, el acento que se hablaba en mi casa, que se hablaba en mi Granada, y que eso lo lleva uno dentro. Y darte las gracias una vez más por estar aquí, porque Paquita me haya hecho caso, y haremos lo posible porque la próxima reunión que sea de verdad en persona unos y otros. Y a Antonio Menchón, muchas gracias por la labor que estás haciendo todos los días que nos conectamos, Antonio. Pues muchas gracias, Loli. Y también reitero tu agradecimiento a Antonio Menchón, que bueno, ha sido muy amable. Y sí es verdad que no sé cuánto tiempo me quedará, pero es que los andaluces somos bilingües de nacimiento. Es que tenemos lo que se llama diglosia. Es decir, nosotros podemos hablar, si queremos, en un perfecto castellano, pero luego hablamos también en un perfecto andaluz. Es Claro. decir, porque tenemos una garganta tan resiliente y tan lábil como nuestra propia identidad. Es decir, hay pueblos que tienen una garganta casi fosilizada, muy inelástica, y es perfectamente reconocible. Es decir, por ejemplo, un británico se viene a vivir a Andalucía y se pasa viviendo en Andalucía 50 años y los sigue reconociendo como británicos. Sea Gerald Brennan, sea Ian Gibson. Sin embargo, un andaluz llega un momento en el que si quiere imitar la lengua donde está viviendo, no sabe si verdaderamente es andaluz o no. ¿Y eso por qué? Porque somos un pueblo que hemos nacido para sobrevivir. Estamos hechos de supervivencia. Y como estamos hechos de supervivencia, somos capaces de adaptarnos camaleónicamente a cualquier pueblo en el que vivamos. Pero ojo, sin olvidar nuestra forma de hablar. Por eso es muy particular la cantidad. Cada vez que yo he viajado a Cataluña y he estado con vosotras y con vosotros en las casas de Andalucía, a mí me ha emocionado muchísimo contemplar cómo me habláis como si estuvieseis viviendo a la vera de mi casa, ¿no? ¿Por qué? Porque la conservación de la lengua es lo más importante, es la conservación de la memoria, porque es vuestra lengua madre, porque es la lengua con la que aprendisteis a decir te quiero,
La palabra, con la lengua con la que aprendiste a decir madre, con la que aprendiste a decir padre. En realidad, esa lengua, perderla es perder todo tu patrimonio. Lo importante no es solo no perderla, sino conocerla para poderla defender con dignidad. Eso es lo verdaderamente importante, porque esa es la lengua que hablaba García Lorca, es la lengua en la que hablaba Juan Ramón Jiménez y es la lengua con la que escribió Juan Ramón Jiménez y ganó un Nobel de Literatura. En consecuencia, defendamos la lengua andaluza porque es nuestra bandera identitaria, porque nos podrán quitar todo, ¿eh? Nos podrán quitar nuestros bienes, nos podrán quitar todo lo que tengamos material, pero jamás nos podrán quitar la música que escribimos en el aire con nuestra palabra. Gracias. Muy bien. Mira, te quedan, son 7 minutos, ahí cuarto te tienes que ir, ¿verdad? Sí. Vale, pues te queda nada, poquito tiempo. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Bueno, pues veo de que no hay ninguna mano levantada. Y Antonio, si quieres decir la última palabra. Nada, la última palabra siempre la tiene la voz autorizada, que es la presidenta, la autoridad máxima de cualquier cosa. Por consiguiente, para mí nada, darte las gracias a ti, a la Casa de Andalucía, a toda tu junta directiva, que estáis trabajando afanosamente en unas condiciones difíciles para preservar el cometido de una entidad importante como es la Casa de Andalucía de Barcelona. Y agradecerle a mi tocayo, Antonio Manuel Rodríguez Ramos, esta tarde importante que nos ha hecho vivir a través de internet y que, repito, para aquellos que se hayan incorporado tarde, pues que la Casa de Andalucía tendrá bien nuevamente colgarla en su página web, ese signo de entrada en YouTube, y a posteriori podrán recuperar nuevamente esta charla coloquio con datos ilustrativos, fechas, símbolos y tantas cosas que Antonio Manuel ha tenido la deferencia de ofrecernos esta tarde. Una tarde productiva que vamos a recordar con mucho cariño. Así es que gracias a todos por la confianza que depositáis en mi humilde persona y feliz tarde. Feliz tarde, muchas gracias.